Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. 25 de marzo, fiesta, en realidad solemnidad, de la encarnación del Hijo de Dios. Detenemos nuestro caminar hacia la Pascua, un momento de este tiempo litúrgico de la Cuaresma, para celebrar por todo lo alto esta solemnidad, esta fiesta que conmemora que el Verbo eterno, el Verbo de Dios, la palabra por la que todo fue hecho, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace carne en las entrañas purísimas de Santa María, nuestra Madre, para asumir nuestra naturaleza humana y poder así llevar a cabo el plan divino de la redención. Es decir, el asumir en su naturaleza humana el pecado del hombre y con su obediencia hasta la cruz, poder liberarnos de esta culpa, la culpa del pecado, y devolvernos el acceso a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia, a la vida eterna, a la vida de comunión con el Padre y con el Espíritu Santo a través de Él, el Hijo de Dios. La Encarnación es una fiesta que celebra fundamentalmente un hecho y al mismo tiempo un proceso. El hecho del encuentro del ángel Gabriel, que es enviado a dar un anuncio a Santa María, una doncella del pueblo de Israel, por el que se le anuncia que ha sido elegida, que ha sido predestinada para ser madre del Redentor, del hombre. Y ella, con su sí, con su respuesta generosa, permite pues que el Verbo eterno pueda hacerse hombre, pueda asumir la naturaleza humana en sus entrañas purísimas. De tal suerte que alguno de los padres de la Iglesia comenta en un escrito es como si el universo entero en un momento dado se permaneciera en silencio, expectante de la respuesta de Santa María, porque tan grande es Dios que ha querido hacer pasar la redención del género humano también por la respuesta libre de una mujer, de Santa María precisamente, que con su sí permite la encarnación, pero que pudo haber respondido que no. Y por eso, haciendo un poco dramático, poético, este padre de la Iglesia, pues nos dice: María, ten compasión de nosotros, los hijos de Adán, desterrados del paraíso, que esperamos tu respuesta. Di que sí. Y empieza toda una elucubración, todo un discurso en el que se exalta la generosidad de María por decir que sí, pero precisamente a partir de señalar toda la expectación, todo lo que depende de ese sí que le permite entonces al Espíritu Santo envolverla bajo su sombra y producir en él o realizar en ella pues la encarnación del Verbo como hecho del momento preciso en el que Dios se une a la naturaleza humana y se hace verdadero Dios y verdadero hombre, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, a quien llamamos Cristo. Pero la encarnación no solamente es ese momento, ese evento. La encarnación también tiene que ver con todo un proceso por el que toda la realidad humana es como asumida en la persona de Jesús y es redimida. Por eso vale aquel principio que también enuncia alguno de los padres de la Iglesia, donde dice:
Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Para decir que Jesús verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre y que asume todas las dimensiones, todas las dimensiones, todo lo humano, el tiempo, la historia, todo lo humano, toda la realidad temporal, la realidad humana, para salvarla, para liberarla, para purificarla y salvarla, y limpiarla, liberarla del pecado, purificarla, abrirla a la acción de la gracia y hacer de la realidad más material y concreta un camino pues de santidad, un camino de identificación con Cristo. Esta fiesta de la Encarnación, que por una parte pues tiene como objetivo, como te estoy diciendo, liberarnos del pecado, pero por otra parte es también como en su dimensión revelativa, es como el momento en el que Dios nuestro Padre, en la persona de Jesús, nos muestra cuál es el sentido de toda la creación, nos muestra cómo fuimos creados por Él, por Jesús y para Jesús, para Él, el Verbo eterno, por Él y para Él. Y cómo entonces en el Redentor, en la persona del Verbo encarnado, de Jesús, nosotros contemplamos nuestra vocación, nuestro destino, nuestro origen, toda nuestra realidad. Y por eso es que se suele decir que el Verbo revela al hombre y que solo nosotros podemos conocer cuál es nuestro valor, cuál es nuestro destino, nuestro sentido en la persona de Jesús. Entonces la encarnación tiene esta dimensión de redención del pecado, pero también de revelación de quién es el hombre, quiénes somos tú y yo. Y precisamente en estas dos direcciones es que la Iglesia en todo el mundo, y no solo la Iglesia, sino muchas personas de buena voluntad, han querido que en esta fiesta tan hermosa se celebre, se conmemore el Día Internacional del Niño por Nacer. Es decir, el Día de la Santidad, de la Sacralidad de la Vida, especialmente en un tiempo en el que, como nosotros sabemos bien, esta excelsa dignidad de la persona humana es vituperada, es pisada, pues por prácticas como es el aborto, como son las manipulaciones genéticas, etcétera, ¿no? Cuando se desconoce la realidad, la verdad de que lo que se está gestando dentro de una mujer es una persona humana antes de nacer. Que esa persona humana, tiene su origen y comienza la aventura de la vida en el momento en el que se unen un esperma y un óvulo y comienza un nuevo código genético que dirige el desarrollo de ese nuevo individuo de la especie humana y coordina todo su desarrollo autónomamente hasta el momento de que nacerá. Es una fiesta entonces también que justamente recordando que el Verbo de Dios, el Verbo eterno, también quiso pasar por ese proceso misteriosamente, milagrosamente, de hacerse hombre, de hacerse apenas un pequeño cigoto, un pequeño embrión, y irse desarrollando en el vientre materno y aún antes de nacer saltar de júbilo frente a la visita de Isabel y que iba embarazada también ella de Juan el Bautista, que lo saluda, que se encuentran estas dos criaturas antes de su nacimiento y se reconocen el uno al otro, pues entonces a la luz de estos eventos nosotros recordamos, celebramos, pues que toda persona humana tiene una dignidad que debe ser custodiada desde el momento mismo en que empieza la aventura de la vida y que no es lícito a nadie arrancar la vida de otro ser humano, arrancar la vida especialmente en esas etapas en que se es más vulnerable, cuando se es totalmente dependiente y que es un contrasentido ser asesinado precisamente por quien tiene la misión de cuidar, de hacer crecer, de contribuir dando los insumos elementales para que esa nueva vida humana pueda desarrollarse serenamente y completar su biografía hasta el momento en el que
muera y continuar su existencia después, y llamado por Dios en el bautismo a ser cristiano, continuar su existencia en la eternidad. Entonces, en este día, en esta fiesta de la encarnación del Verbo, nosotros nos alegramos con María, nuestra Madre, por haber dicho que sí a Jesús, a la embajada del ángel Gabriel, perdón, y haber aceptado la encarnación del Verbo eterno en su seno. Nos congratulamos con Jesús, que ha querido asumir nuestra naturaleza humana. Queremos reconocer la dignidad del ser humano, de toda persona humana, justamente al contemplar en nuestra naturaleza también que el Verbo eterno ha querido hacerse uno de nosotros. Pero también celebramos, nos alegramos por todos los niños no nacidos que se van desarrollando en el vientre de sus madres, y reconocemos esa dignidad de ellos, y por eso también pedimos hoy a Santa María, nuestra Madre, por las mujeres que se enfrentan a un embarazo difícil, para que encuentren en la iglesia, en la sociedad, los apoyos necesarios para que puedan llevar a término su embarazo y dar a luz al bebé que se gesta en su seno, y que jamás se encuentren con las posibilidades concretas para abortar, para matar la vida que llevan en su seno, y de alguna manera también hacerse daño a sí mismas. Porque en un día como hoy nosotros recordamos que defendemos, luchamos, nos comprometemos con las dos vidas, la vida de la persona por nacer, como la vida de la mujer, que cuando cede a la tentación del aborto se hace un daño irreparable, un daño que costará mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho dolor para ella poder superarlo. Pedimos también en este día a Santa María, nuestra Madre, que nos ayude a los cristianos a ser creativos, a encontrar los caminos para hacernos entender y prestar este servicio a la humanidad entera, de luchar contra las leyes que permiten el aborto, de luchar contra toda aquella falta de reconocimiento de la entidad humana, de la vida por nacer dentro de sus madres, dentro de los senos de sus madres, por luchar contra cualquier manipulación del ser humano. Que Santa María, nuestra Madre, en esta fiesta de la Encarnación, nos conceda a ti, a mí y a todos valorar cada día más la vida humana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.